Saben, vivimos tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Basta con encender los televisores o abrir las revistas o la internet en diferentes partes que tienen que ver con las noticias para darnos cuenta que las cosas se están poniendo muy difíciles. Lamentablemente, la lucha se está aparentemente perdiendo de muchas maneras. Hoy, por ejemplo, el número de niños preescolares y en los primeros años de educación que antes no podían identificarse como niño o como niña era menos de un 1%, ahora supera el 20%. El 20%. O sea, estamos hablando de un 2000% de aumento en los últimos 3 o 4 años. Y esos niños no son diferentes a los niños de hace 50 años, o de hace 100 años, o de hace 500 años. Lo único que hay diferente es un grupo de hombres y mujeres perversos que están metiéndoles en las cabezas a nuestros niños esta basura. Y los niños que son inocentes y que no tienen la capacidad de discernir ni de entender, pues están creyendo las cosas que estos perversos les están diciendo. Y estamos perdiendo a nuestra niñez. Las personas detrás de esto precisamente saben que al destruir la familia, al separar esa dependencia entre los hijos y los padres, van a lograr las cosas que quieren. Muchos grupos, entre los cuales está Black Lives Matter como organización, tienen en sus estatutos el objetivo de la destrucción del modelo de familia tradicional. Para ellos es uno de los objetivos y una de las cosas que quieren lograr. Vamos a dejarle un poco, como hay como un eco en el micrófono. Gracias, hermano. Y así hay muchas organizaciones. Los enemigos no duermen. Los enemigos no descansan. Ellos están precisamente como si las puertas del infierno se hubieran abierto de par en par. Y una legión de demonios hambrientos y sedientos por destrucción y por maldad se ha desatado por todo el mundo para destruir, para traerse al suelo a las personas, a los hogares, a las familias. Y eso es alarmante porque se ve en el reflejo de las estadísticas. Otra estadística dice que en este momento ocurren más divorcios dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. Eso es terrible. Eso es terrible. O sea, como iglesia deberíamos de estar increíblemente avergonzados, dolidos y de rodillas, clamando y pidiendo a Dios que tenga compasión y misericordia en nosotros. Los pastores están dentro de los primeros 3 grupos de mayor y alto riesgo de divorcio. Los pastores. Tenga Dios misericordia de nosotros. Cantábamos ahora de la salvación y dijimos que Dios nos ha salvado. Pero la palabra salvación se usa de 3 maneras diferentes en la Biblia. Se usa primero en el sentido de que sí, Dios ya nos salvó, a los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y lo hemos recibido. Dice el que escucha mi voz y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esa primera parte de la salvación que ya se dio es la salvación de la sentencia del pecado sobre nosotros. Ya Cristo pagó esa sentencia
y ya no vamos a ser acusados. Legalmente hemos sido declarados a través de Cristo inocentes. No porque lo seamos, sino porque el inocente murió por el culpable y tomó ese lugar que nosotros éramos los que merecíamos tomar en aquella cruz. Pero la Biblia también habla de un segundo aspecto de la salvación, y es que habla en presente de la salvación, y es de que estamos siendo salvos. ¿De qué? Estamos siendo salvos día tras día, momento tras momento, del dominio, del poder que todavía el pecado tiene sobre nuestras vidas. Porque si hay aquí alguno que dice que no hay áreas en su vida donde el pecado todavía se enseñorea de nosotros y nos domina y nos arrastra a tener actitudes negativas y feas, a tener pensamientos oscuros que no quisiéramos que nadie los sepa ni los conozca, estaríamos mintiendo. Todos nosotros necesitamos del poder de Dios día a día para poder lidiar con el pecado. Por eso el evangelio no es ni se aplica nada más a cuando nacimos de nuevo y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Necesitamos del evangelio todos los días. Necesitamos del poder de la cruz. Necesitamos del poder de Dios para poder enfrentar cada día y cada momento lo pecaminoso que somos. No hay nada bueno en nosotros. Constantemente estamos inclinados al mal. Y puede que no sean cosas tan oscuras como algunos piensan y clasificamos los pecados de cierta manera. Pero el orgullo es tan horrible como cualquier otro pecado. El chisme, la vanagloria, el sentirnos que somos más que otros. Hay tantas cosas y tantos pensamientos y tantas actitudes que constantemente están viniendo a nuestro corazón todos los días. Y por eso necesitamos del poder de Dios y del poder de la cruz. Y por eso el apóstol Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Una orden. Hacer morir es como en aquella escena en una de las películas de el Private Ryan de la Segunda Guerra Mundial, donde en una escena hay un soldado americano luchando con un soldado alemán. Y es una lucha a muerte, literalmente, donde finalmente el soldado americano ya está tan cansado y tan agotado que es muerto por el soldado alemán. Esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días. Es una lucha a muerte todos los días. Y por eso esa parte de la salvación es que necesitamos la salvación de Dios momento a momento, segundo a segundo, todos los días. Pero también la Biblia habla de salvación en una tercera dimensión, una tercera faceta, que es en futuro. Pablo habla y Pedro y Juan hablan de la salvación en sentido futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente un día todos seremos librados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Llegará el día en que finalmente sabremos por primera vez lo que es vivir libres del pecado. Y ese día viene. Pero la lucha continúa. Y la lucha es a nivel de familia, porque Satanás sabe que ese es el instrumento que Dios escogió para llevar adelante los propósitos eternos de Dios. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, creó al hombre primero, no porque tuviera la intención de dejar al hombre solo, sino porque quería que el hombre entendiera la necesidad de una compañera. Y cuando Dios le trae la compañera, les da una asignación y una misión. Una asignación enorme que era de llenar la población de la tierra, lo cual dice que es el único mandamiento que el hombre no ha quebrantado. Y segundo, administrar toda la creación y la tierra. ¿Se pueden ustedes imaginar qué tarea más grande? ¿No es eso la empresa más grande y más importante de la vida? Nos puso como administradores de toda la creación, de toda la tierra. Tremendo, tremendo trabajo.
Pero nos descuidamos a nivel de familia, porque Satanás está constantemente metiéndose entre el esposo y la esposa. Y desde el principio, Adán y Eva ahí. ¿Y a quién le habla Satanás? A la mujer. Usurpando el nivel de autoridad que Dios había creado. Y ya conocemos toda la historia y todas las cosas que pasaron, ¿no es cierto? Vean el Éxodo. Dice el Señor que Él iba a traer juicio sobre todos los dioses de los egipcios. Y plaga tras plaga era un juicio contra cada uno de los diferentes dioses paganos de los egipcios. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Y dice la Biblia, cómo Dios iba a salvarlos. Dios no los salvó individualmente. Dios no los salvó, bueno, si usted cree, ok, no. Dios los salvó por familias. Cada familia, cada cabeza de familia, el hombre como cabeza que Dios estableció y puso, tenía que pararse y decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquella noche, las familias que siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios les había dado y lo que tenían que hacer de sacrificar un cordero y poner la sangre de aquel cordero sobre los postes y el dintel de sus puertas, para que aquella noche, cuando el juicio de Dios pasara y el ángel que Dios envió trayendo juicio pasara de lado, todas aquellas familias que decidieron creer, que decidieron obedecer y que decidieron seguir las instrucciones al pie de la letra, fueron salvadas. ¿Qué creen ustedes con los que no creyeron? ¿Qué creen que pasó? Y luego en Nehemías, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Nehemías, porque aquí encontramos otro ejemplo de cómo Dios usa la familia y el papel que la familia debe tener. Para contexto, vamos a hablar a partir del capítulo 1, vamos a leer unos pasajes, unos versículos acá, que tienen que ver primero con la crisis, la necesidad. De repente hay una crisis, hay una necesidad. Años antes, la nación de Israel se había descuidado espiritualmente. Los padres se habían dejado que los hijos y las esposas hicieran lo que quisieran. Los hombres hacían lo que les daba la gana también. No eran obedientes, no se sometían a Dios. Y obviamente cada uno hacía lo que le placía. Prácticas horribles de los dioses paganos de ese tiempo. La cultura ha sido siempre un enemigo de la iglesia. Ha sido siempre un enemigo del pueblo de Dios. Vean lo que pasó con Lot. Cuando él alzó los ojos y vio hacia Sodoma y dijo, wow, esto es prosperidad. Y dice que fue poniendo las tiendas en dirección hacia Sodoma, hasta que terminó viviendo dentro de la ciudad de Sodoma, criando a sus hijas, porque su esposa había muerto al salir del juicio, pero estaba todavía viva la esposa ahí, pero el esposo, Lot, y la esposa criaron a sus hijas en una cultura pagana. Y vean las consecuencias de criar a los hijos en una cultura pagana. Uno cree, bueno, no, Dios los cuida, Dios los protege. ¿Qué hicieron las hijas después de que salieron de Sodoma y Gomorra? Dice que tuvieron sexo con su propio padre para poder tener descendencia. ¿Se dan cuenta? Lo grotesco, lo horrible, las cosas que pueden suceder cuando dejamos que la cultura sea la que eduque a nuestros hijos. Eso le pasó a Lot. Y ha pasado, si ustedes leen las historias de los libros, del libro de Jueces, las cosas terribles que sucedían, espantosísimas, porque la Biblia dice, cada uno hacía lo que le placía. Y el pueblo de Israel ha estado constantemente luchando, y la Biblia dice que nosotros tenemos el Antiguo Testamento para nuestra lección, para que nosotros aprendamos, para que nosotros veamos lo que ha sucedido y aprendamos de todas estas cosas.
en el tiempo de Nehemías, el pueblo había regresado. Después de ser desobedientes, Dios los entrega en manos de los enemigos por su propia desobediencia. Y caen en manos de los caldeos, y una profecía de Jeremías decía que iban a estar 70 años en cautiverio en Babilonia. En el capítulo 9 de Daniel, dice que Daniel estaba indagando, estaba investigando, leyendo las escrituras, y se dio cuenta que el tiempo de las 70 semanas se estaba acercando. Y comenzó a orar y a clamar a Dios para que Dios tuviera misericordia y que le perdonara los pecados. Finalmente el pueblo regresa. Cae el imperio babilonio, se levanta un nuevo reino de los medos y los persas, y el rey de Medo y de Persa, un rey no cristiano, inconverso, ni siquiera le importaba eso, pero Dios lo usó como instrumento para que la nación de Israel pudiera regresar. Y regresa un grupo, no se regresaron todos. ¿Por qué? Porque muchos tenían miedo, decían, ya aquí tenemos más de 70 años de vivir en Babilonia, ya nos hemos acostumbrado a esta cultura, ya tenemos nuestras casitas, ya tenemos nuestros trabajitos, y allá nos vamos a ir a quién sabe ni a qué, mucho riesgo, mucho peligro. Pero solo un grupo fiel regresa, con el propósito de reconstruir el templo. Y ahí tenemos los profetas como Ageo dándoles duro. ¿Por qué? Porque se regresaron con ese objetivo, pero se dedicaron a construir sus propias casas y descuidaron la construcción del templo. Y están en ese proceso, en esa lucha. Es una lucha constante, ¿lo ven? Siempre es la misma cosa, descuidando siempre lo que es importante, descuidando siempre lo prioritario. Luego regresa Nehemías y a través de Esdras, y a través de Esdras comienza un gran despertar espiritual. Esdras era una persona que amaba la palabra de Dios, que conocía bien la palabra de Dios, y comenzó a predicarla y a enseñarla y a explicarla al pueblo, y el pueblo comenzó a darse cuenta de los pecadores que eran y de la importancia de restaurar sus hogares y sus familias y sus vidas. Y comenzó ese movimiento, pero todavía la ciudad seguía destruida. Los muros, que eran la protección para una ciudad, para un país, estaban derribados y estaban expuestos a cualquier enemigo. Y saben, esa es la situación en la que nosotros nos encontramos hoy, y la iglesia se encuentra hoy. Cuando las estadísticas dicen que hay más divorcios entre la iglesia que entre los inconversos, cuando las estadísticas dicen que los pastores se divorcian más y están en los grupos entre los 3 grupos más difíciles y de mayor riesgo de divorcio, eso me dice que los muros espirituales de nuestra iglesia están derribados, hermanos. Y los enemigos pasan y entran como les da la regalada gana. Mientras nosotros seguimos jugando a la religión y al cristianismo, metiditos en una cueva, creyendo que cantando y alabando y haciendo todas estas cosas, que no es malo, no es malo, pero es que es un tiempo de guerra. Y en un tiempo de guerra no podemos seguir viviendo como que estuviéramos en las fiestas. Así le pasó a los alemanes. Dejaron que Hitler se montara y todo porque se hicieron de la vista gorda, porque no querían dejar sus fiestecitas y sus reuniones de tomar tecito y la clase social, y se hicieron de la vista gorda lo que estaba pasando, como lo que está pasando en este momento en este país. Y la iglesia se hace de la vista gorda y no hacemos nada. En Nehemías capítulo 1, vean qué interesante, versículo 1 dice palabras, y voy a sacar mis anteojos porque si no, no puedo leer. Pero dice palabras de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer unos versículos para que entendamos el contexto. Primero vamos a hablar de la necesidad. Había una necesidad. Nehemías se dio cuenta de esa necesidad. ¿Quién era Nehemías? Ahora lo vamos a ver. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esto sucedió alrededor del año 444-45 antes de Cristo. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
Y les pregunté, como uno siempre pregunta, porque él vivía en Babilonia. Eso es uno de los que se quedó en Babilonia. Nehemías era uno de los que se quedaron. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están ¿en qué? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está ¿cómo? Derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copero. El trabajo de un copero era un trabajo de confianza. Era un eunuco que había progresado dentro del reino a un nivel y una posición de tal confianza que era la persona que probaba el vino antes de que el rey la probara, por si estaba envenenado. Vean qué trabajito tenía. Así que si alguien quería matar al rey envenenando el vino, el que se moría era Nehemías. Ahora, no era que él quería salirse del trabajo, porque se había quedado y estaba contento ahí. Y lo vamos a ver ahora cuando dice claramente que el rey nunca lo había visto triste. Pero cuando él se dio cuenta de la necesidad que había, y allí es donde hace la diferencia. ¿Cuántos Nehemías hay acá? Cada uno de nosotros deberíamos de ser un Nehemías. Amén. Cada uno de nosotros debería ser un Nehemías que cuando escuchó el estado y la situación de cómo están los hogares y las familias hoy, deberíamos de hacer exactamente lo que dice ahí la Biblia que hizo Nehemías. ¿Qué hizo? Que cuando se escuchó lo que estaba sucediendo, dice, cuando oí, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? ¿Cuántos vamos a comenzar a llorar, a orar y ayunar por el estado de la iglesia y por nuestras familias? Amén. Vean, a partir del versículo 5 vemos la búsqueda. Nehemías no solamente se queda en el estado de orar. Nehemías dice, tengo que hacer algo. ¿Cuántos aquí dicen que tenemos que hacer algo? Amén. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y dice en versículo 5, y dije, te ruego, oh Dios, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías sabía quién era su Dios. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. No es que vamos a orar por la familia ahí el domingo que nos dicen y nos recuerdan, o un día ahí que hacemos una vigilia. Día y noche. Día y noche. Desde el momento en que Nehemías escuchó el estado espiritual horrible en el que se encontraba la nación de Israel, no paró de orar, de ayunar, de clamar día y noche. Y dice, por los hijos, ¿por quién estaba orando? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Porque si la iglesia está como está, hermanos, es porque hemos pecado. Es porque hemos pecado y estamos pecando. Y por eso hay que hacer confesión de pecados. Confieso los pecados de tus hijos, los hijos de Israel, que hemos, ¿se ve cómo él se incluye ahí? Que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre
hemos pecado. Hagámonos responsables. No le echemos la piedra y la culpa a los demás de lo que está pasando. Si lo que está pasando, es culpa de cada uno de nosotros. Porque como hijos de Dios no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Como iglesia no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Y vea lo que dice el versículo que sigue. En extremo, no sabemos qué cosa. Contra ti. Wow, qué oración, hermanos. Qué oración. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías reconoce que están en la situación que están, no porque Dios los haya abandonado, no porque Dios los haya dejado, no porque Dios no tenga una mano poderosa para salvarlos y rescatarlos y sacarlos, sino porque ellos, nosotros, hemos pecado. Y dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y eso fue lo que pasó. Pero si os volviereis a mí, pero si os volviereis a mí, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Todo plan que vayamos a hacer tiene que estar anticipado de un reconocimiento de quién es Dios realmente y de cuál es nuestra verdadera condición espiritual, que somos pecadores y hemos pecado y necesitamos volvernos a Dios. Pero recordando que Dios promete la victoria. Amén. Dios promete la victoria. Entonces él tenía un plan. Primero, la necesidad. Reconoció, entendió y tan pronto vio la necesidad, la tomó como suya, le dolió en lo profundo de su corazón y comenzó a orar y a clamar, pero no solamente comenzó a orar y a clamar, él dijo y sintió que él mismo, él tenía que hacer algo al respecto. Estamos nosotros en ese estado, en esa situación, en esa posición, ver lo que está sucediendo y sencillamente hacernos lo que como que si nada estuviera pasando, o sencillamente diciendo, bueno, es que sí va a ser en el fin, así es, todo va a ser terrible en el fin. No, hermanos, la iglesia no puede perder la sal, de ser sal y de ser luz, hasta que el Señor regrese por nosotros. No porque, es que las profecías dicen que va a ser todo tan terrible al final y que bueno, no, esa no debe ser jamás la actitud de la iglesia. A partir del capítulo 2 se da la gran oportunidad. En ese capítulo, y no voy a leerlo todo porque no podemos extendernos ahora, pero en ese capítulo ustedes van a ver cómo llegó un momento en que se le da la oportunidad y Dios propicia un encuentro divino, donde el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Nunca has estado triste en mi presencia, ¿qué pasa? Y Nehemías le suelta toda la sopa. Y le dice esto y esto y esto. Y el rey le dice, pero ¿y qué podemos hacer? Y Nehemías ya tenía un plan. Estaba esperando que el rey le preguntara. Y le dice, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y el rey le pregunta, ¿y cuánto va a durar? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué necesitas? Y Nehemías le suelta todo. Y entonces el rey le dice, pues adelante. Y le da todo lo que necesita. Mientras tanto, allá en Jerusalén,
todas las familias que se habían regresado estaban con aquella actitud, aquel dolor, ¿qué podemos hacer? Somos nada más una familia. Como tal vez muchas veces nos podamos sentir nosotros, somos una familia. Pero ¿saben? Dios levanta gente dentro de su pueblo para fortalecer, para unir a las familias, para que las familias se den cuenta, no estamos solos. No estamos solos. Y vean lo interesante. ¿Qué era la meta? La meta era reconstruir los muros de la ciudad, porque eso representaba la protección contra los enemigos. Y nosotros hoy tenemos esos muros derribados, como ya lo expliqué. Entonces, ¿a quién le toca construir esos muros? A Nehemías. Nehemías fue la persona que dijo: yo tengo que hacer algo. Y él llegó a Jerusalén. Dios le dio el favor delante del rey, le dio los recursos, llama a los ancianos, llama a los cabezas de familias y les dice: tenemos que hacer algo. Y entonces cada uno de ellos dijeron: tenemos que hacer algo. Nosotros también vamos a hacer. Y a partir del capítulo 3, vean lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. De inmediato entendieron lo que habían que hacer, y ellos, de primero, los líderes del pueblo, asumieron la tarea y encabezaron y dieron el ejemplo y comenzaron la reconstrucción de los muros. Y dice que construyeron la puerta de las ovejas y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Versículo 3. Los hijos de Sena. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot, y dice que también restauró Mestulán, hijo de Berequías, y luego restauró también Sadoc. Y ahí se va todo el capítulo, familia por familia. Y dice las escrituras que todo el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén, una parte de ese muro le tocaba a cada familia. Cada familia era responsable de levantar y de reconstruir esa parte del muro, porque solo como familias lo podían lograr. ¿No les dice eso algo? Amén. Los muros de la iglesia hoy están caídos. Y no me refiero a esta iglesia en particular, a toda la iglesia alrededor del mundo. Están caídos porque no hemos hecho lo que como iglesia tenemos que hacer. Ahora, ¿qué usaron para construir? Pues obviamente ellos usaban palas y posiblemente martillos, carretillos para sacar el escombro, y posiblemente algunos tipos de sierras, serruchos, cosas para poder levantar las piedras, irlas montando y levantando y reconstruyendo el muro. Hoy los carretillos y los martillos no nos van a servir de mucho, ni las palas. ¿Por qué? Porque los muros que están caídos son de otro tipo de muros. No son muros físicos, son muros espirituales. Y esa reconstrucción comienza con un compromiso de oración y de entrega y de confesión de pecados, como lo hizo Nehemías y lo estaba haciendo el pueblo también cuando lo entendieron. Pero después había que ir manos a la obra y había que comenzar a construir. ¿Cómo se construyen los muros de nuestros hogares, de nuestras familias? Siguiendo los principios de Dios, lo que nosotros llamamos las reglas del juego. Tenemos que levantar nuestros hogares, porque si la parte del muro de nuestro hogar está caído, por ahí, créanlo, se va a meter Satanás y los enemigos. O sea, en otras palabras, nosotros vamos a hacer ese hoyo, ese hueco, esa grieta en el muro por medio del cual Satanás se mete con todo. Tenemos que construir.
con los muros adecuados, con los elementos adecuados. Y luego dice, vean ahí sigue, todo el capítulo 3 es eso, capítulo 4. Dice en el capítulo 4, versículo 6, que llegó un momento cuando estaban todos animados, construyendo, levantando los muros, y a la mitad del trabajo se desaniman. ¿Por qué? Porque obviamente los enemigos no se van a quedar quietos viéndonos, ay, qué torta. Ahora decidieron que van a reconstruir los muros. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar aquí porque vamos a llorar ahora nosotros. No. Los enemigos van a hacer lo imposible por traernos al suelo, por desanimarnos, por hacer que no continuemos el trabajo de levantar los muros. Y eso es lo que vemos en el versículo 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo, ¿qué cosa? Ánimo para trabajar. Pero luego vino la oposición, eso fue el día 26. 26 días después de que comenzaron la reconstrucción. Y vean versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han, ¿qué? Debilitado. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Llegaron a la conclusión de que ya, no, demasiado grande. Esta tarea en la que nos metimos es muy difícil. ¿No es eso lo que normalmente nos pasa a todos? Nos metemos en cosas y a la mitad nos damos por vencidos porque creemos que debemos de haberlo pensado mejor. ¿Y cuántas personas piensan así cuando se meten al matrimonio? No, yo debía haberlo pensado 10 veces, 100 veces mejor. No. ¿Se dan cuenta? No. Llegó el desánimo, va a llegar. Van a llegar esos pensamientos, por eso decía al principio, somos pecadores, porque esos pensamientos vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Darse por vencido es un pecado. Pero entonces Nehemías lo entendió, vean lo que dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, porque los enemigos dijeron, ahora sí los tenemos. Ya se nos desanimaron y ahora sí. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los ¿qué? ¿Ustedes creen que los enemigos están jugando? ¿Ustedes creen que los enemigos nada más quieren asustarnos? Los enemigos de la familia quieren matarnos, quieren destruirnos, quieren acabar por completo con nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos y nuestras esposas. Esas son las verdaderas intenciones de ellos. Tenemos que entenderlo. Ellos no están jugando. Ellos no están jugando. Los que estamos jugando pareciera somos nosotros. Y vean lo que dice el versículo que sigue, 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos, los enemigos, caerán sobre vosotros. Entonces, dice Nehemías, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. ¿Y qué cosa? Pelead, pero vea que está en mandato, pelead. ¿Por quiénes debemos de pelear? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿No es eso suficiente para pelear? ¿No es esa una razón suficiente para que tomemos esto en serio y lo hagamos? Ya no necesitamos espadas, pero hay una espada. El Nuevo Testamento dice que la palabra de Dios es ¿qué? La espada aguda de 2 filos. Y en esa palabra tenemos los lineamientos, los principios, las cosas que necesitamos para sacar adelante nuestros hogares y nuestras familias. Y ahí nos vemos, ahí sigue todo el relato. Finalmente, vámonos al capítulo 6.
capítulo 6, versículo 15. Y ahí terminamos. Versículo 6:15 dice: fue terminado pues, ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta? ¿Se puede o no se puede? ¿Fue fácil? No. ¿Se desanimaron? Sí, pero se levantaron. ¿Nos vamos a levantar, hermanos? ¿Vamos a levantar y acabar ese muro? ¿Vamos a levantar los muros de nuestros hogares, nuestras familias y las de otras familias? Amén. Fue terminado pues el muro. 52 días duraron en levantarlo. 52 días. Y dice, el 25 del mes de Elul, en el 52, dice, en 52 días lo terminaron. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿A quién le damos la gloria? Amén. ¿A quién le damos la gloria? Hermano, por favor ponga la lámina que yo pedí que pusiéramos. Esto no tiene carácter de promoción, pero eso es algo que es importante. Si queremos de verdad hacer algo por nuestros hogares, nuestras familias, tenemos que estar bien preparados y bien equipados. Saque un momento su teléfono, apunte en dirección a ese código. ¿Ustedes saben cómo leer un código? Lo pueden hacer con la cámara o con su lector de código de QR. Se va a abrir una página al curso de las 10 reglas del juego, que son los principios de Dios que sí funcionan para la familia. Y tiene un descuento especial por $20, menos de $20. $20 es lo que, una salida al McDonald's, hermanos. Una salida al McDonald's es lo que vale $20. Y estos principios, que son los principios de Dios para el hogar y para el matrimonio, estos principios les pueden traer las herramientas que necesitamos para levantar estos muros. He estado en una cruzada desde hace ya bastante tiempo, tratando de hacerle ver y persuadir y convencer a los pastores de muchas iglesias a las que Dios me permite ir, que no podemos seguir con un ministerio de familia que se reúne una vez al año. La conferencia de matrimonios del año, creyendo que con eso vamos a resolver el problema de nuestros hogares y nuestras familias. El ministerio de matrimonio y de familia debe ser un ministerio permanente de la iglesia, especialmente hoy, ante la amenaza que vivimos. Ustedes son los miembros de esta iglesia y aquí está el pastor. Vamos a hacer lo que hizo Nehemías y vamos a orar, clamar y de verdad hacer algo, y vamos a tomarlo como personal este asunto y hacerlo propio y decir, yo tengo que hacer algo. ¿Cuántos están dispuestos aquí a decir, yo tengo que hacer algo? Amén. Y levántense y organicen el ministerio de familia y de matrimonio en esta iglesia, que sea permanente. Y si necesitan ayuda, nosotros y nuestra organización está dispuesta a dar 2 becas para un entrenamiento para que puedan comenzar y desarrollar un ministerio de familia y levantarlo y luchar por sus iglesias y por sus hogares y por sus matrimonios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nehemías era un don nadie, un eunuco metido dentro del palacio. No tenía ni siquiera mucho contacto ni comunión con el pueblo. Pero era un hombre que cuando vio la necesidad no se hizo la vista gorda.
la tomó como sí y para sí. Y dijo, hay que hacer algo. Vamos a orar y pedirle al Señor por los pecados nuestros y de nuestra iglesia y de nuestras iglesias. Porque si la iglesia de Cristo está como está hoy, hermanos, es nuestra culpa. Somos responsables delante del Señor. Padre, al presentarnos delante de ti en esta mañana, queremos, al igual que Nehemías, reconocer esta gran necesidad que hay por nuestros hogares. ¿Cómo es posible, Señor, que estén torciendo a nuestros niños y nosotros no estamos haciendo nada más que sencillamente hablar y decir qué terrible lo que está pasando? ¿Cómo es posible que nuestras iglesias tienen mayor porcentaje de divorcios que el mundo? Eso es nuestra culpa y nuestro pecado, Señor. ¿Cómo es posible que nuestros pastores están dentro de los grupos que mayor riesgo tienen de divorciarse? Padre Santo, ¿qué está pasando con nosotros y nuestras iglesias? Padre, ayúdanos a confesar delante de ti hoy nuestros pecados, a reconocer nuestra maldad, pero también a reconocer la clase de Dios que está con nosotros si nos volvemos a ti. Y hoy decidimos volvernos a ti, Señor, de todo corazón. Ayúdanos a levantar los muros caídos que protegen a la iglesia de Cristo y que protegen a nuestros hogares y a nuestras familias, Señor. Ayúdanos a levantar esos muros, haciendo las cosas concretas y prácticas. Ya no tenemos que usar carretillos, ni palas, ni otras cosas, pero tenemos otras herramientas a nuestra disposición, que en tu mano, en oración y en dedicación a ti, usando esas herramientas, tú nos permitirás terminar y levantar ese muro, para que todos nuestros enemigos teman y para que las naciones reconozcan que tú y tu mano ha estado con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.